En 2025, en la zona sur de São Paulo, Brasil, en el distrito de Sacama, una zona residencial densamente construida, dentro del dormitorio de un pequeño departamento, una luz de aro ilumina directo el rostro de Luna Ambrose Abrá, de 27 años. Luna es una personalidad de redes sociales con más de 322.000 seguidores. Es lunes por la noche, 19 de mayo. Luna está en su habitación, colocando su smartphone en un tripié y comenzando una transmisión en vivo. En cuestión de minutos, el número de espectadores empieza a dispararse, superando sus cifras habituales conforme sus seguidores comienzan a compartir la transmisión con rapidez. La transmisión está enfocada en cambios en su vida personal. Hablando al micrófono, Luna anuncia que ha decidido terminar con Alex de Oliveira para siempre. En ese momento, se oye un ruido desde el pasillo. Una llave gira en la cerradura. La puerta principal se abre, y luego se cierra. Luna deja de hablar, aparta la mirada de la pantalla y gira la cabeza hacia el pasillo. Está esperando otra de las visitas no invitadas de Alex. Segundos después, se escucha un fuerte sonido metálico desde la cocina, como si alguien estuviera hurgando en un cajón de utensilios. Alguien está revisando rápidamente el compartimento donde normalmente se guardan los cuchillos de cocina. Luna permanece sentada frente a la luz de aro. No se mueve ni cierra con llave la puerta. Está acostumbrada a que Alex haga apariciones ruidosas e inesperadas. Lo que no se da cuenta es que esta vez el patrón ha cambiado. La silueta de un hombre aparece en el marco de la puerta de su cuarto. En ese instante, la transmisión en vivo muestra a más de 200.000 personas mirando. Los espectadores no están viendo el contenido típico de una influencer. Están presenciando una confrontación física en tiempo real. La cámara permanece fija en el tripié, captando solo partes de lo que ocurre. Movimiento rápido de sombras en la pared, el borde de la cama. El audio cambia. En lugar de la voz calmada de Luna, se escuchan golpes sordos y ráfagas cortas de palabras. Luna logra gritar que la han golpeado. En la sección de comentarios, todo se desborda en caos. Personas de distintas ciudades y países están viendo un delito desarrollarse en tiempo real. Los espectadores empiezan a intentar actuar a través de la interfaz de la app. Algunos comienzan a publicar mensajes urgentes, diciendo a otros que contacten a las autoridades. Otros empiezan a analizar el fondo del video, tratando de compararlo con publicaciones anteriores que Luna había compartido para ubicar con precisión el conjunto de departamentos en la zona de Sacma. Un grupo de seguidores de Luna con base en São Paulo empieza a llamar a los servicios de emergencia, reportando lo que están viendo en vivo, una posible agresión en curso. Mientras tanto, los sistemas automatizados de Instagram detectan señales de comportamiento agresivo en el video. El software de moderación de contenido de la plataforma entra en acción. La transmisión en vivo se corta de golpe. Las pantallas de los espectadores se van a negro, reemplazadas por un aviso sobre una violación de las normas comunitarias. La transmisión se interrumpe justo en el momento en que Luna parece intentar mostrar sus lesiones a la cámara. Para más de 200.000 personas, se pierde la conexión con ese pequeño departamento en Saca. El estado de Luna se vuelve incierto. Lo que hace unos momentos era una transmisión en vivo pensada para interacción social ahora es una pieza crítica de evidencia digital, preservada en los servidores de la plataforma y en las grabaciones de pantalla guardadas por cientos de usuarios. Ya no es contenido. Ahora es el centro de una investigación criminal. Mientras los espectadores en línea intentan desesperadamente comunicarse con los servicios de emergencia, la ayuda real llega desde el otro lado de la pared. El vecino de al lado de Luna, un hombre llamado Renato, está en su departamento cuando escucha gritos provenientes de la unidad contigua. Las paredes delgadas del edificio apenas logran amortiguar los sonidos de una pelea. Renato sale al pasillo y se da cuenta rápidamente de que el ruido viene del lugar de Luna. La puerta de su departamento está sin seguro. Dejaron así después de que el asalento huyó. Adentro, encuentra a Luna en el suelo del dormitorio. Su tía Marcela también está ahí. Ella había estado en el departamento al momento del ataque, pero quedó congelada en un estado de shock psicológico tras presenciar lo que ocurrió en el pasillo. No pudo reaccionar hasta después de que el atacante se fue. Rinado ve que Luna está sangrando de manera abundante y entra en acción. Toma un trapo limpio para presionar las heridas, intentando frenar la pérdida de sangre. Su objetivo principal es mantenerla consciente hasta que lleguen los paramédicos. Marcela, ya fuera de ese estado de parálisis, vuelve a llamar a los servicios de emergencia. Esta vez, confirma que el ataque ya ocurrió y que el sospechoso ya no está en el lugar. La entrada y el dormitorio se convierten rápidamente en un área improvisada de respuesta de emergencia.
Renato nota que Luna aún puede hablar pese a su estado. Le dice que no se mueva, temiendo que eso pueda empeorar el sangrado. Minutos después, una ambulancia llega al complejo en Sacoma. Los paramédicos entran con kits de trauma en mano. Relevan a Renato y comienzan procedimientos para salvarle la vida en el sitio. Renato y Marcela se hacen a un lado para darle espacio al equipo médico. Colocan a Luna en una camilla y la preparan para trasladarla de inmediato al hospital más cercano. Agentes del departamento de policía de São Paulo llegan casi al mismo tiempo que los médicos. Un equipo inicia una investigación preliminar del departamento. En el dormitorio, aún iluminado por la luz de aro, los investigadores documentan una escena caótica. Muebles fuera de lugar, manchas de sangre en el piso y en la ropa de cama. El smartphone usado para la transmisión en vivo queda asegurado como evidencia. En la cocina, los cajones están abiertos. A uno de ellos le falta un cuchillo, el cual las autoridades creen que pudo haber sido el arma utilizada en el crimen. En el hospital, el personal médico evalúa el alcance total de las lesiones de Luna. La joven de 27 años ha sufrido 10 heridas punzocortantes. El trauma está distribuido de manera irregular. Varios impactos en la cabeza causaron daño a tejido blando e incluso a partes del cráneo. También se registran heridas profundas en la espalda. Su mano y su pie también resultaron lesionados, lo que sugiere que intentó cubrirse y defenderse, incluso pateando. Los doctores la diagnostican con shock traumático y una pérdida de sangre considerable. La llevan de inmediato a cirugía sin demora. Durante la noche del 20 de mayo, un equipo quirúrgico inicia una operación de emergencia. Su objetivo es reparar vasos sanguíneos dañados, atender laceraciones profundas, detener hemorragias internas y evitar el inicio de una infección. Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando en el departamento en Saca. Los detectives entrevistan a la tía de Luna, Marcela. Ella confirma la identidad del atacante, Alex de Oliveira, la expareja de Luna. Las autoridades comienzan a recopilar información sobre el vehículo de Alex y posibles rutas de escape. La primera clasificación oficial del incidente queda registrada en el informe de la investigación. Un intento intencional de causar daño a una mujer derivado de un conflicto personal. La vida de Luna Amberbia Brau, de 27 años, refleja el auge de la economía digital en el São Paulo de mediados de la década de 2020. Antes de los hechos en Sacoma, su trayectoria parecía cuidadosamente planeada y ejecutada. Luna creció en Brasil y desde muy joven invirtió tiempo en desarrollar habilidades que después se convirtieron en la base de su éxito. Su participación en la danza profesional, incluida la danza estilo Paul, no era solo un pasatiempo. Esos años de entrenamiento moldearon su imagen atlética y le dieron una manera distintiva de moverse, una combinación que le abrió puertas en el mundo del modelaje comercial. Para inicios de 2025, la presencia digital de Luna había llegado a su punto más alto. Su cuenta de Instagram había crecido hasta 322,000 seguidores. Pero Luna no era solo otra influencer de estilo de vida. Su contenido seguía una filosofía clara y un marco comercial definido. Creó una serie de videos originales centrados en afirmaciones basadas en la acción y en la resiliencia psicológica. Luna usó su plataforma para promover la independencia financiera de las mujeres, un mensaje que le ganó una lealtad profunda de su audiencia y acuerdos con grandes minoristas de moda y belleza. En mayo de ese mismo año, lanzó su aventura empresarial más ambiciosa, una línea independiente de trajes de baño de diseñador. Luna supervisó personalmente cada etapa de la producción, desde la aprobación del diseño hasta la logística de envíos, asumiendo el doble papel de fundadora y rostro de la marca. El camino educativo de Luna también formaba parte de su estrategia a largo plazo. Estudió en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Brasil. Ese antecedente le permitió tomar control creativo total sobre el estilo visual de sus redes sociales. Desde el encuadre y la iluminación hasta la gradación de color, le dio a su contenido una ventaja distintiva en un mercado saturado. Lejos de la cámara, la vida de Luna giraba alrededor de su hija de 4 años, Serena. Era madre soltera y le brindaba a su hija un alto nivel de vida, incluyendo acceso a centros educativos privados y atención médica de calidad. Su estilo de vida era completamente independiente. Pagaba su propia renta en Saca, tenía su propio vehículo y acudía con regularidad a clínicas estéticas para mantener su apariencia, algo esencial para su trabajo de modelaje. Su última publicación en redes sociales, hecha 8 días antes del incidente, mostraba a Luna y Serena juntas en casa celebrando el Día de las Madres. La foto marcaba el capítulo final en la imagen pública de Luna, la de una mujer exitosa, hecha a sí misma. Según los investigadores,
Esa imagen pudo haberse convertido en un punto de resentimiento para alguien que entró en su vida durante la universidad. La identidad de Alex de Olivivera se convirtió en el foco central de la investigación forense poco después de que las autoridades confirmaron su participación en el ataque. Alex, de la misma edad que Luna, llegó a su vida en 2024. Se conocieron en la Universidad de Brasil, donde él estaba inscrito en el mismo programa. Al inicio de la relación, Alex se presentó como una pareja con solvencia económica, alguien cuyo estilo de vida coincidía con la imagen pública de una modelo en ascenso. Rápidamente se incrustó en la vida digital de Luna, apareciendo en fotos de restaurantes, vacaciones y salidas de fin de semana. Para sus seguidores, se veían como una pareja bien equilibrada. Pero conforme los detectives de la Policía Civil profundizaron, encontraron discrepancias serias en el historial financiero de Alex. A diferencia de los emprendimientos transparentes de Luna, sus fuentes de ingreso no podían rastrearse. No estaba empleado en ninguna empresa registrada, ni tenía declaraciones fiscales documentadas o propiedad de algún negocio. Aún así, durante el primer año de su relación, Alex utilizó una táctica que los investigadores llaman sobrecompensación material. Colmó a Luna de regalos caros y pagó salidas lujosas. La investigación describe esta etapa como una preparación intencional para crear en la víctima un sentido de deuda emocional y psicológica. Con el tiempo, el papel de Alex pasó de pareja a controlador. Empezó a interferir en la vida profesional de Luna, colocándose como un manager no oficial. Se presentaba en sesiones de fotos y comenzó a decidir con quién interactuaba ella dentro de la industria. Poco a poco, Luna quedó aislada de su red profesional. Alex trabajó de manera sistemática para establecer control total, no solo sobre sus dispositivos y su presencia en línea, sino también en lo emocional. Ejercía una dominación cada vez mayor, preparando el terreno para un patrón de conducta escalando que con el tiempo se volvería agresivo. Para inicios de 2025, el ambiente dentro del departamento de Luna Abrao en Sacoma había empezado a cambiar. Los vecinos comenzaron a escuchar discusiones frecuentes a través de las paredes. Según declaraciones de testigos recopiladas por la policía de São Paulo, las confrontaciones ocurrían varias veces por semana. Residentes reportaron gritos junto con el sonido de objetos rompiéndose. En un incidente documentado, Alex de Olivera destrozó un florero decorativo durante una discusión. Los pedazos fueron recuperados después por los investigadores durante su inspección del departamento. La conducta agresiva de Alex se extendió más allá del departamento. Un caso notable involucró daño deliberado a la propiedad. Ponchó las llantas del coche de Luna, que estaba estacionado afuera del edificio. Ella decidió no presentar un reporte policial en ese momento y siguió proyectando una imagen positiva en línea, compartiendo contenido alegre en Instagram. Personas cercanas después le dijeron a los investigadores que Alex ya había empezado a usar fuerza física contra ella. Confirmaron que a menudo llegaba a eventos o sesiones con marcas visibles, que ocultaba con maquillaje y ropa cuidadosamente elegida. El incidente más grave antes del ataque ocurrió apenas una semana antes, a mediados de mayo de 2025. Según reportes oficiales, Alex encerró a Luna dentro de su propio departamento. Le quitó el smartphone, cortándole la posibilidad de contactar a alguien. Durante varias horas, la mantuvo confinada e impidió que saliera. Ese evento se convirtió en el punto de quiebre. Luna tomó la decisión de terminar la relación. El 19 de mayo, durante un lapso en que Alex estaba fuera, recuperó el control de sus dispositivos e inició la transmisión en vivo, aquella en la que planeaba hablar abiertamente sobre la ruptura y la conducta agresiva que había soportado. Lo que ella no sabía era que Alex todavía tenía una llave del departamento. Después de que Luna fue trasladada al hospital, especialistas forenses comenzaron a revisar con detalle la grabación de la transmisión en vivo. El video guardado por los espectadores se convirtió en una pieza clave de evidencia. Analistas digitales fueron cuadro por cuadro para reconstruir el momento del ataque, el cual mostraba con claridad el rostro de Alex de Olivivera y el objeto en su mano. Las imágenes confirmaron que el ataque comenzó de manera repentina mientras Luna estaba sentada, sin darle oportunidad de escapar. Después, los investigadores accedieron al historial de mensajes de Luna desde su smartphone asegurado. En sus respaldos en la nube, encontraron mensajes de texto y de voz de Alex, todos enviados dentro de las 48 horas previas al incidente. Esos mensajes contenían amenazas directas advirtiéndole que no lo dejara ni expusiera sus problemas públicamente. El análisis técnico mostró que Alex había estado rastreando la actividad en línea de Luna. En el momento en que ella inició el en vivo, él recibió una notificación en su teléfono. Los investigadores creen que esa alerta fue lo que detonó su decisión inmediata de dirigirse al departamento de ella.
Una parte importante de la investigación vino de la comunidad en línea. Seguidores que estaban viendo la transmisión en vivo proporcionaron a la policía datos de geolocalización que ayudaron a reconstruir los movimientos de Alex esa noche. El rastro digital confirmó que, inmediatamente después del ataque, Olivivera apagó su teléfono, lo que hizo más difícil rastrearlo a través de torres celulares. La policía de São Paulo incorporó oficialmente las imágenes del en vivo como evidencia, tratándolas como prueba irrefutable de un intento de delito con motivo de género. Con más de 200.000 personas mirando en tiempo real, la defensa tenía muy poco margen para alegar que las acciones de Alex fueron accidentales o producto de legítima defensa. Mediante una combinación de recreación forense y testimonios, los investigadores lograron reconstruir los hechos del 19 de mayo con una precisión de casi minuto a minuto. Cerca de las 9 de la noche, Luna Abrao inicia su transmisión en vivo desde su dormitorio. En ese momento, su tía Marcela está en el pasillo. Alex de Olivivera llega al complejo de departamentos en Sacoma. Pasa por la recepción sin problema. El personal lo reconoce, así que no lo cuestionan, y sube en el elevador usando su propio juego de llaves. Alex abre la puerta del departamento y de inmediato se encuentra con Marcella en el pasillo. Según su testimonio, él se veía tranquilo, pero concentrado. Le dijo: «Perdóname por lo que estoy a punto de hacer». Marcela, acostumbrada a sus disculpas exageradas después de discusiones anteriores, asumió que estaba ahí para iniciar otra pelea o recoger sus cosas. No intentó detenerlo, pero Alex se va directo a la cocina. Abre un cajón, toma un cuchillo y entra al dormitorio. Luna lo ve en el marco de la puerta, pero sigue hablando, probablemente creyendo que la presencia de la cámara la protegería. Alex no dice una palabra. Le asesta el primer golpe en la cabeza mientras ella sigue sentada. Durante el forcejeo, Luna cae al piso, intentando cubrirse con brazos y piernas. Alex continúa atacando, ignorando los gritos de Marcela. Al darse cuenta de lo que está pasando, ella entra en shock. Después se documentan 10 ataques en total. Tras la agresión, Alex suelta el arma y sale del departamento con prisa. Evita el elevador, toma las escaleras y desaparece antes de que llegue la primera patrulla al lugar. Todo el ataque duró menos de 7 minutos. Luna queda tirada en el piso, rodeada de sangre. El en vivo de Instagram sigue corriendo durante unos segundos más, captando solo silencio, interrumpido por el sonido de su respiración entrecortada. Después de que los médicos del hospital de São Paulo confirmaron que la condición de Luna se había estabilizado, la investigación cambió el enfoque a localizar al sospechoso. Alex Dola no había regresado a su lugar de residencia y ya no respondía a llamadas ni mensajes de familiares. La policía estatal acusó formalmente a de Olivera, bajo la ley penal brasileña, de intento de agresión agravada con motivo de género y violencia doméstica. De ser declarado culpable, estos cargos podrían derivar en una sentencia de hasta 30 años de prisión. El proceso legal se complicó por reportes mediáticos contradictorios. Dentro de las primeras 48 horas posteriores al incidente en Sacma, varios medios afirmaron que Alex ya había sido detenido. Sin embargo, un vocero de la Policía Civil desmintió rápidamente esas versiones, confirmando que el sospechoso seguía prófugo. Un juez emitió una orden de arresto contra de Olivera, y se estableció una orden de protección para Luna Abrao, prohibiéndole legalmente a Alex cualquier forma de contacto con ella o con su familia. El video del en vivo fue incorporado oficialmente al expediente como una pieza central de evidencia. Los investigadores confirmaron que las imágenes documentaban no solo el ataque en sí, sino que también mostraban con claridad el rostro del atacante. Un equipo de peritaje técnico analizó los metadatos de la transmisión para establecer una línea de tiempo precisa de las acciones de Alex. Mientras de Olivera permanecía escondido, varias organizaciones comunitarias en São Paulo lanzaron campañas públicas exigiendo una aplicación más estricta de las órdenes de protección. Su nombre fue agregado a la base pública de los más buscados y su foto se distribuyó en todos los puntos de control fronterizo en un esfuerzo por evitar que saliera del país. Luna Abrao pasó varios días en la unidad de cuidados intensivos. Una vez que sus signos vitales se estabilizaron, la trasladaron a un área general para iniciar un proceso de rehabilitación largo y difícil. Las 10 heridas punzocortantes requirieron múltiples cirugías reconstructivas. Los cirujanos se enfocaron en reparar el daño a tejido blando en la cabeza y la espalda, así como tendones en la mano y el pie. Zonas que se lesionaron cuando Luna intentó defenderse durante la agresión. Se integraron fisioterapeutas para ayudar, ya que las lesiones en sus extremidades limitaron temporalmente su movilidad. Cuando recuperó el acceso a su teléfono, Luna se comunicó con su audiencia por primera vez desde el ataque. Su perfil,
Antes lleno de publicaciones sobre moda y emprendimiento, ahora mostraba una actualización escrita sobre su estado. Compartió detalles de su recuperación y describió sobrevivir al ataque como una segunda oportunidad de vida. Escribió que su mayor motivación para soportar los procedimientos médicos dolorosos era su hija de 4 años, Serena. En la misma publicación, Luna expresó su profunda gratitud a su vecino Renato, cuyas acciones rápidas para controlar el sangrado antes de que llegaran los servicios de emergencia fueron cruciales, y a su tía Marcela, quien hizo la llamada que llevó ayuda al lugar. El proceso de recuperación de Luna estuvo acompañado por una presión creciente desde los medios. Señaló que algunos medios intentaron trasladarle parte de la responsabilidad, analizando su comportamiento durante la transmisión en vivo. Al mismo tiempo, algunos seguidores exigían declaraciones inmediatas y todos los detalles del incidente. A pesar de eso, Luna concentró su energía en la rehabilitación física y en terapia psicológica para recuperarse del trauma del ataque. Flores y cartas de apoyo llegaban a su habitación del hospital, pero el acceso permanecía restringido bajo supervisión de seguridad. Dejó claro que su objetivo era recuperar por completo su salud, volver a sus estudios en la Universidad de Brasil y reanudar las operaciones de su negocio de trajes de baño, aunque en ese punto todavía necesitaba que el personal médico la ayudara a moverse. Los hechos en Saca detonaron una reacción legal y social que se extendió mucho más allá de Brasil. La historia de Luna Abreu se convirtió en una ilustración clara de la peligrosa desconexión entre una identidad digital cuidadosamente curada y una realidad física oculta. Durante mucho tiempo, sus redes proyectaron la imagen de un éxito inquebrantable, mientras, detrás de cámaras, ella estaba soportando un control sistemático. Su estatus público, sus logros académicos en artes y su independencia financiera solo habían creado la ilusión de seguridad, una ilusión que se hizo pedazos en cuestión de minutos durante una transmisión en vivo. El caso sigue siendo una prioridad máxima para las autoridades investigadoras de São Paulo. La situación de Luna también detonó una conversación global sobre incidentes transmitidos en vivo y sobre cómo las plataformas sociales manejan la moderación en emergencias. Su caso se volvió un precedente crítico. Expertos técnicos todavía revisan el retraso en los sistemas automatizados de la plataforma, que no lograron cortar la transmisión de inmediato después de que un arma ya era visible en pantalla. Se espera que el incidente provoque una reestructuración de los protocolos internacionales de seguridad para todos los principales servicios de streaming. El departamento donde ocurrió el ataque ya no se utiliza para grabar. Todo el equipo de grabación fue asegurado como evidencia por las autoridades. Luna, mientras tanto, continúa el lento proceso de rehabilitación física, documentando su avance en terapia. Esta historia ya no es contenido de entretenimiento. Ahora es un caso de estudio que expone las cifras brutales de la violencia doméstica, donde ni siquiera la máxima visibilidad garantiza protección. La vida de Luna ahora queda dividida para siempre entre un antes y un después. 19 de mayo. El resultado del juicio en curso determinará si este caso llega a un cierre o si el nombre de Alex de Oliveira permanece en la lista de prófugos sin resolver en manos de las autoridades brasileñas. 26 de octubre de 2016. En las afueras de Simpsonville, Carolina del Sur. Aquí afuera, la noche se siente casi viva. El silencio no es solo ausencia de ruido. Se te viene encima, pesado, obligándote a escuchar cada crujido entre la hierba alta y cada rechinar de esos árboles viejos y retorcidos. Wayne Roure, un amigo cercano de la familia Blaubel, no iba manejando por ese camino de terracería roto rumbo a una granja abandonada por simple curiosidad. Estaba ahí por una razón. En los últimos días, había escuchado a varios familiares de John Blaubel hablar de la vieja granja de la familia, un lugar al que John solía ir solo, un lugar del que a otros, en voz baja, se les decía que se mantuvieran alejados. Katie Blaubel llevaba 3 días desaparecida. La búsqueda oficial todavía no había llegado a propiedad privada, y Wayne sabía que esperar podía significar perder tiempo valioso. Decidió ir a revisar la granja por su cuenta. El haz de su linterna cortó la oscuridad, iluminando pintura descarapelada y marcos de ventana vacíos. El aire adentro estaba denso, madera húmeda, moho y algo levemente agrio, algo que le erizó los nervios. Después de revisar la planta baja y no encontrar nada fuera de lo normal, sus ojos se clavaron en la puerta del sótano. Recordó haber escuchado cosas sobre ese sótano, como la gente lo evitaba. Al bajar por las escaleras que crujían, la temperatura cayó de golpe. El aire frío se sentía como si se le metiera hasta los huesos. Su linterna barrió montones de escombros, herramientas rotas y metal oxidado, hasta que se detuvo en un gran tanque de concreto, con un aspecto industrial.
Su tapa pesada estaba corrida a apenas unos centímetros. Algo en eso no le cuadró. Lo habían movido recientemente. Cuando la luz dio en la abertura, la verdad apareció. Dentro del tanque, parcialmente cubierto con tierra y ramas secas, había un cuerpo. La forma, el cabello, la ropa, era inconfundible. Era Katie. Wayne salió corriendo del sótano y llamó a los servicios de emergencia de inmediato. En menos de 20 minutos, la propiedad quedó acordonada. Bajo el resplandor duro de reflectores portátiles, los investigadores comenzaron su trabajo. No tardaron en darse cuenta de que no era un escondite al azar. Ese lugar le era familiar a quien hizo esto. Elegido con cuidado, y la pregunta ¿por qué aquí?, llevó a los investigadores directo hacia un hombre, John Blauvelt. Para entender qué ocurrió en esa granja abandonada y solitaria, los detectives necesitaban reconstruir cada momento del último día de Katie. 23 de octubre de 2016, un domingo como cualquier otro. Esa mañana, Katie estaba trabajando en Greenville, en el PetSmart de Woodruff Road. Sus compañeros, después, la describirían como tranquila, concentrada, educada. Ayudó a los clientes, hizo sus tareas de rutina, y no parecía angustiada ni distraída. A las 2:15 de la tarde, checó su salida del día en la terminal digital de la tienda, se despidió de sus compañeros y salió por la puerta de empleados. Tenía planes de ver a sus amigos esa noche, pero nunca llegó. Apenas unas horas después, su teléfono se quedó en silencio. El último rastro de la presencia con vida de Katie vino del almacenamiento en la nube de su teléfono. A las 4:17 de la tarde, el sistema registró una breve actividad. Sentada en el asiento del conductor de su auto, Katie se tomó una selfie. En la imagen no había señales de angustia, ni forcejeo, ni nadie más cerca, solo una foto casual de una joven antes de salir a manejar. Pero después de ese momento, toda comunicación se detuvo. Cuando las llamadas repetidas de su familia, cada vez más preocupada, no fueron respondidas, los papás de Katie contactaron a las autoridades. Dadas las circunstancias, la búsqueda comenzó de inmediato. Los equipos empezaron a rastrear cada ruta que ella pudo haber tomado ese día. El auto de Katie apareció al día siguiente, abandonado en un estacionamiento cerca de Whitehorse Road. El vehículo estaba cerrado, y adentro no había llaves, ni cartera, ni teléfono. Los detectives revisaron rápidamente las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas. El video, de baja calidad, captó el momento en que el auto fue estacionado y dejado ahí, pero era imposible identificar el rostro del conductor por la mala resolución y el ángulo de la cámara. El auto se veía inquietantemente inmóvil, casi como si lo hubieran colocado a propósito, y el lugar, además, quedaba muy lejos de cualquier ruta que Katie solía tomar. De inmediato, los investigadores consideraron la posibilidad de que alguien hubiera intentado montar la escena de su desaparición o hacer que pareciera un secuestro. Después de que el cuerpo de Katie Blauvelt fue recuperado del tanque de concreto, la investigación se trasladó a la oficina del forense. La identidad de la víctima se confirmó oficialmente. Katie tenía 22 años. Había crecido en el pequeño pueblo de Montville y era de complexión delicada, midiendo alrededor de 5'1". Esos detalles físicos fueron anotados con cuidado mientras los detectives empezaban a reconstruir el posible escenario del ataque. El historial de Katie incluía un dato importante. En 2015, se había enlistado en el ejército de Estados Unidos, pero fue dada de baja apenas semanas después debido a una condición congénita en la columna. Tras dejar el servicio, volvió a la vida civil, consiguió trabajo en una tienda de mascotas e intentó construir un futuro estable. Uno que, como los investigadores descubrirían después, se estaba desmoronando en silencio dentro de su matrimonio. Los resultados de la autopsia fueron claros. La causa de muerte fueron múltiples lesiones por fuerza cortante. Pero la evidencia más crucial no eran las heridas en sí. Eran las señales de resistencia. Debajo de las uñas de Katie, los investigadores encontraron rastros biológicos que apuntaban a una lucha violenta. Esas muestras fueron recolectadas para pruebas de ADN. Mientras tanto, los detectives regresaron al sótano de la vieja granja. El tanque de concreto resultó ser un contenedor industrial independiente, no conectado a los cimientos de la casa. Para colocar un cuerpo dentro, se requería conocer el diseño del sótano y tener una fuerza considerable. Los investigadores también determinaron que el cuerpo había sido introducido por una ventana angosta cerca del nivel del suelo, lo que sugería que el acto había sido planeado con anticipación. Durante las entrevistas con familiares, quedó claro que la vieja granja había estado en la familia Blauvelt por décadas, y que John conocía cada centímetro, incluidas todas sus rarezas técnicas.
Elegir ese lugar no fue una decisión impulsiva. Fue el acto deliberado de alguien convencido de que estaba usando un sitio que consideraba su propio territorio. John Blauvelt se convirtió en el foco principal de los investigadores a las pocas horas de que se encontrara el cuerpo de Katie. En ese momento tenía 28 años y, en apariencia, su reputación en la comunidad parecía intachable. Pero la primera entrevista con él encendió alertas para los detectives con experiencia. Cuando los oficiales le informaron oficialmente sobre el hallazgo en la propiedad de su familia, John no soltó una sola lágrima. Sentado en la sala de entrevistas, mantuvo una distancia emocional inquietante, sereno, desapegado, casi como si lo hubiera ensayado. No preguntó cómo la habían encontrado, si había sufrido o si existía alguna pista. En cambio, se enfocó en sus deberes actuales en el ejército y en sus planes del fin de semana. Durante esa entrevista, los detectives notaron un pequeño detalle visual que después se volvería clave para identificarlo en videos de seguridad. Un tatuaje muy claro de un pirata en el antebrazo, visible por debajo de la manga remangada de su camisa de uniforme. Se sentía fuera de lugar en un hombre que proyectaba la imagen de un reclutador disciplinado, pero reflejaba quién era en realidad por dentro. Alguien que vivía bajo sus propias reglas implacables. La actitud de Blauvelt daba la impresión de que Katie no era un ser querido para él, sino más bien un obstáculo que por fin había sido retirado de su camino. Su frialdad no era shock. Era el cálculo helado de una personalidad manipuladora que ya había representado esa escena en su mente muchas veces antes. Una semana después llegó una segunda entrevista que terminó por confirmar las sospechas de los detectives. John admitió que había ido a la funeraria para identificar el cuerpo de Katie, pero lo que dijo después dejó en shock incluso a los oficiales. Llegó no solo, sino con su nueva novia, Hannah Thompson, de 17 años. Presentarse a identificar a su esposa fallecida acompañado de una adolescente fue, para los investigadores, una señal clara de una ausencia total de empatía o de freno moral. A partir de ese momento, montaron vigilancia alrededor de la casa de John las 24 horas, y los analistas empezaron a escarbar en su historial. Debajo del exterior pulido de un reclutador del ejército de Estados Unidos, descubrieron un lado más oscuro, uno plagado de sustancias controladas, amenazas y una agresividad sin control. Para la gente de Simpsonville, John Blauvelt había sido visto durante mucho tiempo como el soldado ejemplar, un hombre en quien los padres confiaban, respetado por la comunidad y percibido como alguien con disciplina y propósito. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida, otra verdad se iba formando en silencio. Según quienes conocían a Katie, los cambios en el comportamiento de John no ocurrieron de la noche a la mañana. Con el tiempo, sobre todo después de la baja de Katie del ejército, empezaron a llegar caras desconocidas a su casa. La mayoría eran estudiantes de preparatoria que John decía estar guiando. Pero esas supuestas sesiones de mentoría, poco a poco, se convirtieron en fiestas de madrugada. La amiga de Katie, Elle Somerville, describiría después el ambiente como un caos absoluto: alcohol, sustancias controladas y una total ausencia de límites. John no solo lo toleraba, él era quien lo provocaba. Entre los invitados frecuentes estaba Hannah Thompson, de 17 años, quien con el tiempo cayó por completo bajo su influencia. Katie comenzó a darse cuenta de que su hogar ya no era un lugar seguro. El peso completo de lo que estaba ocurriendo a su alrededor por fin le cayó encima y decidió irse. Pero para John, esa decisión no era una elección personal. La tomó como una amenaza a su doble vida cuidadosamente armada. En su mente, Katie se había convertido en alguien que sabía demasiado. Para inicios de 2016, la situación alrededor de John Blauvelt ya se estaba saliendo de control. En febrero, el papá de Hannah Thompson fue con la policía, asegurando que su hija menor de edad estaba siendo retenida en la casa de un hombre adulto. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a la joven dentro de la casa de John y notaron señales claras de consumo de sustancias. Ese incidente detonó una cadena de acontecimientos que se extendió por semanas. Por esas mismas fechas, Katie presentó un reporte por agresión doméstica, declarando que John la había amenazado anteriormente con un arma. Su declaración quedó como parte de una investigación separada. Tras una revisión interna, el ejército de Estados Unidos tomó la decisión de dar de baja a John Blauvelt. Perder su carrera, su ingreso y su reputación lo golpeó con fuerza. Aislado de su círculo social, se obsesionó con culpar a Katie por todo lo que había salido mal en su vida. La llamaba la razón de su caída. Para el otoño de 2016, la ira de John ya había pasado de las palabras a los hechos. Más adelante, los investigadores determinarían que, por esa época, empezó a seguir los movimientos de Katie y a planear cómo hacer que desapareciera para siempre.
La investigación sobre la muerte de Katie Blauvelt dejó algo completamente claro. Esto no fue un acto aleatorio de agresión ni un arrebato de furia sin control. Fue una operación fría, calculada, ejecutada con precisión. Detectives de cibercrimen realizaron una auditoría forense profunda de la actividad digital de Jon Blauvelt y descubrieron algo que solo podía describirse como un diario de preparación detallado. Durante varias semanas previas al 23 de octubre, Jon estuvo investigando de manera metódica temas perturbadores en Internet. Búsquedas como cómo afilar correctamente cuchillos de combate, cuánto tarda un cuerpo en descomponerse en un espacio de concreto sellado y cómo funciona la vigilancia policial en Carolina del Sur. Esas búsquedas se volvieron evidencia innegable de que sus acciones habían sido premeditadas mucho antes de que ocurriera el ataque. Más allá del rastro digital, los investigadores encontraron otra capa crítica: el motivo financiero. Jon sabía que Katie tenía una póliza de seguro de vida por 100,000 pesos. Desempleado y ahogado en deudas, vio ese pago como su oportunidad de tener una vida cómoda después de la desaparición de su esposa. Tan seguro estaba de su plan que incluso se acercó a personas de su círculo social cuestionable, ofreciéndoles una parte del dinero del seguro a cambio de ayuda para llevar a cabo el acto. Un testigo declararía después que Jon había hablado seriamente de cruzar fronteras estatales para cometer el crimen en otro lugar, con la esperanza de despistar a los investigadores y borrar cualquier evidencia rastreable. Su arrogancia estaba alimentada por un sentido distorsionado de superioridad. Jon presumía con frecuencia su tiempo en el ejército, refiriéndose a sí mismo como un peleador nato. Describía con un nivel inquietante de detalle los puntos vulnerables del cuerpo humano que podían causar una lesión mortal instantánea. Se refería a Katie como un problema que había que cortar de raíz por el bien mayor. Para cuando llegó aquel domingo fatídico, los detectives ya habían armado el panorama completo. Un motivo claro de venganza, un incentivo financiero y un plan meticulosamente construido. Jon Blauvelt no solo cometió un crimen, diseñó un acto metódico y deliberado contra la misma persona a la que alguna vez juró proteger. Y cada una de sus búsquedas en Internet había sido otro paso rumbo a ese sótano de concreto helado en la granja abandonada. El 18 de noviembre de 2016, la calma de las afueras de Simpsonville se hizo pedazos con el aullido de las sirenas policiales. Unidades especiales por fin habían obtenido una orden oficial para arrestar a Jon Blauvelt, acusado de homicidio en primer grado. Pero cuando los oficiales forzaron la puerta principal de su casa, no encontraron más que silencio y las huellas de una fuga apresurada. Jon, un reclutador del ejército entrenado y de instintos afilados, no esperó a que la investigación se le viniera encima. Podía sentir cómo se cerraba el cerco. Y el 14 de noviembre, justo después de otra larga y tensa ronda de interrogatorios, desapareció. Con él también desapareció Hannah Thompson, de 17 años. Sus padres la reportaron como desaparecida ese mismo día, temiendo lo peor. La huida de Blauvelt se veía menos como un escape impulsado por el pánico y más como una operación táctica calculada, el tipo de maniobra que esperarías de alguien con entrenamiento militar. Los fugitivos evitaron cualquier huella digital. Nada de tarjetas bancarias, nada de GPS, nada de teléfonos celulares, nada que pudiera delatarlos por antenas o registros de transacciones. Viajaron únicamente por caminos rurales, evitando las autopistas principales llenas de cámaras de tráfico y lectores de placas. Ese sedán rojo se convirtió a la vez en su fortaleza y en su único hogar. Para pasar desapercibidos, se estacionaban por las noches en paraderos de tráileres o en campamentos improvisados, lugares donde nadie hace preguntas y cada quien se mete en lo suyo. Su movilidad quedó confirmada el 15 de noviembre, cuando cámaras de vigilancia en una gasolinera de Los Cuzos, Nuevo México, captaron su auto rojo a casi 1,300 metros de Carolina del Sur. Jon iba rumbo al oeste, avanzando rápido y con una confianza escalofriante. Mientras las autoridades estatales todavía tramitaban el papeleo para una orden interestatal, Blauvelt ya estaba armando una nueva vida con una identidad falsa en algún punto del país. Había dejado todo atrás, a una esposa a la que le había arrebatado la vida, a la familia devastada de la joven que desapareció con él y una investigación que se arrastraría durante 6 largos años, perseguida por su capacidad, a nivel profesional, de borrarse sin dejar rastro. El 12 de diciembre de 2016, Hannah Thompson hizo contacto de manera inesperada desde el estado de Oregón. Le dijo a las autoridades que Jon Blauvelt la había dejado. Poco después, regresó voluntariamente a Carolina del Sur, donde fue interrogada por agentes federales. Durante el interrogatorio, Hannah insistió en que no tenía conocimiento previo del crimen ni información sobre el paradero de Jon.
Al no haber evidencia de intención o participación directa, los investigadores la clasificaron como testigo, no como sospechosa. El caso contra John Blauvelt pronto se enfrió. Durante 6 largos años, logró mantenerse fuera de alcance, escurriéndose de cada pista y sobreviviendo como un fantasma, incluso mientras crecía la atención pública y seguían llegando avisos. En 2022, la investigación fue reasignada a una unidad especializada del US Marshal Service. Su misión era volver a examinar las conexiones antiguas de John, rastrear posibles intermediarios y reanalizar cada hilo que antes no había llevado a nada. Se volvió a poner atención especial en Hannah Thompson, y bajo un escrutinio renovado, se revisaron de cerca sus contactos. Confrontada con nueva evidencia, Hannah aceptó cooperar y dirigió a los investigadores hacia la ciudad de Medford, Oregón. Ahí, los Marshalls montaron vigilancia encubierta sobre un hombre que vivía con un alias. Su apariencia había cambiado, pero su estatura, complexión y manera de moverse coincidían con el Blauvelt desaparecido desde hacía años. Lo que finalmente confirmó su identidad fue un solo detalle visual documentado años antes en los archivos del caso. En julio de 2022, el sospechoso fue visto afuera de su casa, sin camisa. En su antebrazo, el mismo tatuaje distintivo de un pirata, fotografiado alguna vez por la policía de Carolina del Sur, se veía con claridad. Combinado con otras evidencias, esa marca fue suficiente para autorizar un operativo de detención. Los procedimientos judiciales después ayudaron a reconstruir la secuencia completa de los hechos. El 23 de octubre de 2016, John Blauvelt empezó a seguir a Katie justo después de que terminó su turno en PetSmart. Manejando un segundo vehículo, la fue escoltando en silencio, esperando el momento en que ella estuviera sola. A las 4:17 de la tarde, Katie se tomó una selfie, la misma foto que después se convertiría en su último rastro digital. Minutos más tarde, John la confrontó, con un arma en la mano, y tomó control de su vehículo por la fuerza. Bajo amenaza, la condujo hacia la granja familiar abandonada. En el sótano de la casa, hubo un forcejeo, confirmado después por el ADN encontrado debajo de las uñas de Katie. Tras el ataque, su cuerpo fue colocado dentro de un tanque de concreto que había sido elegido con anticipación para montar la desaparición. Más tarde, John abandonó el auto de Katie en otro estacionamiento y destruyó su teléfono. Toda la secuencia tomó poco más de 2 horas. Los investigadores concluyeron que no fue un arrebato de furia sin control, sino una cadena fría y metódica de acciones. 20 de septiembre de 2024. La sala del tribunal en Greenville estaba llena hasta el tope. Sentado en la mesa de la defensa estaba John Blauvelt, un hombre cuyo nombre, tras años de investigación, se había vuelto sinónimo en Carolina del Sur de traición y crueldad. No le tomó mucho tiempo al jurado llegar a su decisión. La evidencia era abrumadora: coincidencias directas de ADN, su desaparición repentina, 6 años prófugo y el rastro digital de su planeación meticulosa. El veredicto cayó sobre la sala como el golpe de un mazo. Culpable en todos los cargos, incluido homicidio en primer grado y posesión ilegal de un arma de fuego. John escuchó el fallo con la misma calma congelada que había dejado pasmados a los detectives 8 años antes. Cuando el juez dictó la sentencia final, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, John ni siquiera se inmutó. Las paredes de concreto de una prisión serían ahora su último hogar. La justicia por fin lo había alcanzado después de 2000 días a la fuga, demostrando que ningún entrenamiento militar ni disfraz podían ocultar el rastro de sangre que dejó atrás. Pero la historia no terminó ahí. El 21 de agosto de 2025, fue el turno de Hannah Thompson de presentarse ante la corte. Se determinó que su papel en el caso había sido secundario, una joven manipulada y controlada por un hombre peligroso. El tribunal la sentenció a 3 años de libertad condicional. La historia de Katie Blauvelt, la joven encontrada en una cámara de concreto bajo una granja abandonada, por fin llegó a su cierre. La balanza de la justicia finalmente se equilibró, el criminal tras las rejas y su cómplice obligada a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Afuera del juzgado, la mamá de Katie, Patricia, le dijo a los reporteros que su hija por fin podría descansar en paz. Lo que quedaba era un recordatorio doloroso del precio de una vida humana y de la importancia de no rendirse jamás ante la verdad, incluso cuando la esperanza parece perdida. El caso se cerró, pero las cicatrices que John Blauvelt dejó en su familia y en su comunidad tardarían mucho más en sanar. 30 de marzo de 2024. Departamento de La Paz, Bolivia. La región de los Yungus a gran altitud. Es una traicionera carretera de montaña que serpentea entre una densa niebla, envuelta en la oscuridad y casi sin iluminación.
Esta ruta conecta la capital de facto de Bolivia con los valles húmedos de abajo. Aquí, el camino bordea acantilados mortales rodeados de una espesa vegetación, lo que hace que cualquier desviación del sendero sea fácil de perder de vista y casi imposible de presenciar. Esa noche, durante un patrullaje de rutina, los oficiales notaron un vehículo inmóvil en el acotamiento. Una camioneta blanca apodada Jack por la familia Bacchiata estaba estacionada con el motor apagado y las luces intermitentes desactivadas. A primera vista, parecía una parada menor, pero nada de lo que siguió sería menor. Dentro del vehículo, los oficiales encontraron a Joel Pérez, de 25 años, visiblemente bajo los efectos de sustancias. Lo que parecía una revisión de rutina cambió rápidamente de tono. El interior se veía extrañamente ordenado, sin vidrios rotos ni objetos volcados. Pero esa inquietante limpieza pronto levantaría sospechas. Los peritos argumentarían más tarde que fue un intento intencional de borrar rastros biológicos. Y entonces surgió la pregunta más urgente. ¿Dónde estaba Odalis Bacchiata, de 28 años, la dueña del vehículo? Joel ofreció una explicación que pronto serviría como base para una investigación criminal. Afirmó que durante el viaje de regreso de un festival en Tacana, él y Odalis habían tenido una fuerte discusión alimentada, según él, por los celos. De acuerdo con Joel, Odalis le exigió que se detuviera, tomó un poco de efectivo, aproximadamente entre $6 y $9 de la guantera, y se alejó caminando hacia un tramo de la carretera por donde a veces pasan taxis locales. Pero la historia no cuadraba. Aún dentro de la guantera estaban el teléfono de Odalis, su bolso, todas sus identificaciones y tarjetas bancarias. Todos los artículos esenciales fueron dejados atrás en un vehículo cerrado conducido por alguien más. Más allá de esa parada, junto al camino se extendían kilómetros de carretera en total oscuridad y acantilados sin protección. A pesar de esto, Joel insistió en que ella se marchó voluntariamente en la noche sin contacto, sin documentos y sin forma de localizar a nadie. Este marcado contraste entre el relato de Joel y la cruda realidad del terreno de los Yungus se volvería central para el caso de la fiscalía. Más tarde enfatizarían que abandonar toda identificación y el único medio de comunicación desafía los instintos básicos de conservación, especialmente en una región montañosa tan peligrosa. La versión de los hechos de Joel Pérez comenzó a desmoronarse incluso antes de ser interrogado formalmente. La cronología de las llamadas telefónicas esa noche marcaría las primeras grietas en su historia. Aproximadamente a las 11:30 de la noche, Sadra Kirs, la expareja de Odalis, recibió una llamada de un número desconocido. Era Joel. Pero en lugar de reportar la desaparición de Odalis o pedir ayuda, Joel simplemente preguntó si ella se había presentado en La Paz para recoger a su hijo. Cuando Sadra dijo que no, Joel introdujo su historia con total naturalidad. Ella se había ido después de una pelea. Solo 15 minutos después, a las 11:45 de la noche, el hermano de Odalis, Brian, llamó a su número. Joel respondió el teléfono de nuevo, pero esta vez la historia había cambiado. Ahora afirmaba que la discusión no ocurrió en la carretera, sino en el centro del pueblo cercano de Yoloa. Allí, dijo, supuestamente Odalis se había subido a un taxi. Para cuando Brian llegó al lugar, las unidades de patrullaje local ya habían descubierto la camioneta abandonada a la orilla del camino y tenían a Joel Pérez bajo custodia. Ahora sentado en la parte trasera de una patrulla, Joel ofreció una tercera versión de los hechos. Esta vez afirmó que Odalis había salido corriendo pasando el puente de Yoloa, desapareciendo en dirección al río. La madre de Odalis, Mabel Quisp, lo confrontó directamente, suplicándole la verdad. Joel, sin embargo, recurrió a una excusa conocida. Dijo que tenía lagunas mentales, pero la historia pronto colapsaría bajo su propio peso. Se interrogó a los residentes locales y lo que revelaron contradijo directamente el relato de Joel. Él había afirmado que después de su discusión, pasó horas tocando el claxon y gritando su nombre, tratando desesperadamente de encontrarla. Pero los vecinos que vivían en las casas cercanas dijeron a los investigadores que, desde las 8 de la noche hasta la medianoche, todo ese tramo de la carretera permaneció en un silencio inquietante. Ni un solo sonido, ni un motor, ni gritos, ni claxon. Estas 4 horas perdidas, desde el momento real del incidente hasta que hizo su primera llamada telefónica a la familia, se convirtieron en uno de los puntos más críticos de la fiscalía. Mientras Joel afirmaba que estaba buscando, los testigos dicen que hubo un silencio sepulcral, sin actividad alguna. Los fiscales creen que este tiempo fue utilizado para mover el cuerpo y construir una coartada. Los investigadores también determinaron que ningún taxi había pasado por Yoloa durante ese lapso. Las cámaras de vigilancia confirmaron que no se vio a ninguna persona con la descripción de Odalis abandonando el área.
La teoría de que ella había dejado el vehículo por voluntad propia se desmoronó por completo. Para entender por qué la afirmación de que ella se adentró caminando en la selva generó una sospecha tan inmediata, tenemos que ver quién era realmente Odalis Baquiata. Esta no era alguien que tomara decisiones impulsivas o imprudentes. Odalis era conocida por su disciplina y pragmatismo. A sus 28 años, había construido una vida estable y respetada en La Paz. Profesionalmente, era una exitosa empresaria. Dirigía su propia empresa de organización de eventos, especializándose en celebraciones a gran escala y coordinación logística. Su independencia financiera no era solo una suposición, estaba documentada. Era dueña de su departamento, pagaba todas sus cuentas y esa camioneta blanca, encontrada más tarde abandonada, estaba registrada a su nombre. Pero más que nada, su vida giraba en torno a su hijo de 4 años, de quien tenía la custodia total. Odalis era el tipo de madre que planeaba cada detalle de la vida de su hijo. Su futuro era algo que ella protegía con una determinación feroz. La idea de que se desvaneciera en una peligrosa región montañosa por la noche sin identificación o un teléfono, dejando a su hijo atrás, no solo era improbable, era impensable. Su relación con su expareja, Sadra Kirs, seguía siendo respetuosa, mantenida únicamente por el bienestar de su hijo. Odalis también tenía pasión por viajar dentro de Bolivia, prefiriendo viajes cortos. Pero siempre regresaba a tiempo, sin fallar jamás en sus compromisos personales o profesionales. Era el tipo de persona que honraba sus responsabilidades tanto con su familia como con su negocio. Nada en su historial apuntaba a un comportamiento impulsivo o destructivo. Nada sugería que abandonaría su vida. La investigación oficial señaló que su propiedad de bienes y la gestión de un negocio reflejaban claramente una profunda integración en la sociedad. Odalis no era alguien que viviera al margen, estaba plenamente arraigada, con planes claros y un camino definido a seguir. Todo lo que había hecho hasta esa noche apuntaba a metas a largo plazo, estabilidad y el cuidado de su hijo. Y para quienes realmente la conocían, la versión de Joel Pérez de que ella simplemente se fue a caminar en la noche no solo era inverosímil, era imposible. Para entender el papel del hombre que fue visto por última vez con Odalis Baquiata en sus últimas horas documentadas, los investigadores tuvieron que indagar en los antecedentes de Joel Sebastián Pérez González. Al momento del incidente en marzo de 2024, Joel tenía 25 años. Entre sus conocidos, era visto como alguien extrovertido, carismático y fácil de tratar. Ese encanto le ayudó a integrarse rápidamente en el círculo social de Odalis, ganándose la confianza de sus amigos y un lugar en su mundo íntimo. Pero una vez iniciada la investigación, comenzó a emerger una imagen distinta. Las autoridades descubrieron detalles de sus relaciones pasadas que sugerían un patrón de comportamiento preocupante. Después de la desaparición de Odalis, 2 mujeres que habían estado involucradas sentimentalmente con Joel presentaron declaraciones formales. Ambas denunciaron haber sufrido maltrato físico y emocional durante su tiempo con él. Una mujer reveló que había planeado presentar una denuncia policial tras ser herida físicamente por Joel, pero finalmente desistió después de ser contactada por la madre de él, Betty González. Según su declaración, Betty le suplicó que no arruinara la vida de un joven, asegurándole que nunca volvería a suceder. En público, Joel mantenía la imagen de una pareja generosa y despreocupada. A menudo pagaba la cuenta en los bares, organizaba viajes grupales y se unía con entusiasmo a Odalis en sus traslados. Se presentaba como alguien que brindaba apoyo, confiable, un hombre que cualquiera querría a su lado. Cuando la pareja hizo pública su relación en agosto de 2023, los amigos cercanos y la familia de Odalis no tenían idea del historial de Joel. Estas revelaciones solo saldrían a la luz tras su desaparición y luego fueron incluidas en el expediente del caso como evidencia potencial de su tendencia al comportamiento agresivo durante los conflictos. La investigación dio un giro drástico una vez que los detectives revisaron la huella digital de Joel Pérez. Mientras la familia Baquiata seguía intentando desesperadamente localizar a Odalis, Joel estaba en estrecha comunicación con un oficial de policía en activo, el teniente José María Alanís. Los mensajes eliminados fueron recuperados con éxito de los respaldos en la nube, tomando a la defensa completamente desprevenida. La prueba más condenatoria provino de un intercambio de mensajes de texto entre el teniente y un intermediario civil, alguien conocido tanto por Joel como por el oficial. En uno de los mensajes, el teniente Alanís dio un consejo escalofriante: cuenta tu versión como si fuera un cuento de hadas y consigue tantos testigos como puedas. Págales si es necesario. Cuantos más tengas, mejor. Esta pieza de evidencia se convirtió en el punto de inflexión para el arresto del teniente Alanís a finales de abril de 2024.
Los investigadores confirmaron que el oficial había estado utilizando su experiencia en la aplicación de la ley para asesorar al principal sospechoso, Joel Pérez, en tiempo real. La guía de Alanis incluía cómo navegar los procedimientos estándar de interrogatorio y cómo fabricar una coartada utilizando a personas que respondieran por Joel bajo falsos pretextos. Fue este asesoramiento tras bambalinas lo que explicó por qué las declaraciones iniciales de Joel eran extrañamente detalladas y por qué fue tan persistente en dirigir a los equipos de búsqueda a ubicaciones falsas durante los primeros días críticos de la investigación. La fiscalía clasificó oficialmente las acciones del teniente como complicidad y obstrucción de la justicia. El intermediario civil que recibió el mensaje también fue interrogado bajo juramento. Su testimonio permitió a los fiscales conectar directamente las instrucciones del oficial con cambios específicos en la historia de Joel Pérez. Esta colusión entre un oficial de la ley bajo juramento y el principal sospechoso reveló un intento escalofriante de encubrir la desaparición de Odalis utilizando conocimientos tácticos desde dentro del sistema. El hecho de que un oficial de policía hubiera alentado al sospechoso a comprar testigos desató la indignación nacional en toda Bolivia y llevó al Ministerio de Gobierno a poner el caso bajo un escrutinio federal más estricto. Sin esa conversación recuperada, la defensa podría haber seguido moldeando la percepción pública, pintando a Joel como una víctima de las circunstancias en lugar de un participante frío y calculador en el ocultamiento de un crimen grave. Después de la noche del 30 de marzo, las acciones de Joel Pérez ya no fueron solo suyas. Casi de inmediato, su poderoso círculo íntimo intervino. Los padres de Pérez ocupaban cargos prominentes en la sociedad. Su padre, Rudy Pérez García, era un experimentado abogado penalista, y su madre, Betty González, estaba profundamente conectada dentro de las redes de salud y administración de la paz. Ese capital social se convirtió rápidamente en la base de su defensa legal. Desde el momento en que Joel fue llevado a la delegación, sus padres actuaron al unísono, construyendo una formidable barrera legal y mediática a su alrededor. Su estrategia legal se lanzó de inmediato. Cada punto de contacto, ya fuera con la policía o con testigos potenciales, fue monitoreado y gestionado por la familia con precisión quirúrgica. Según los investigadores, este fue el periodo en que comenzó el verdadero moldeado de la narrativa pública. La información estaba siendo filtrada y se estaba elaborando cuidadosamente una versión unificada de los hechos. En sus declaraciones públicas, Betty González, la madre de Joel Pérez, trabajó de manera constante para presentar a su hijo como un individuo tranquilo y educado. Destacó sus logros académicos y lo describió como alguien que había sido bien criado. Estos retratos contrastaban marcadamente con los testimonios de las exparejas de Joel, quienes hablaban de un comportamiento controlador y arrebatos emocionales. Pero al principio, fue la versión de Betty la que dominó la opinión pública. Mientras tanto, el equipo de defensa comenzó a armar una base para apoyar la teoría de que Odalis se había ido voluntariamente. Utilizaron cada herramienta procesal disponible para cuestionar las acciones de las autoridades, ganando tiempo, ajustando declaraciones y reformulando la historia a medida que avanzaba la investigación. Una vez que la madre de Odalis presentó una denuncia formal alegando un delito grave, los padres de Joel asumieron un papel mucho más activo. No solo estaban financiando la defensa legal, la estaban orquestando. Los testigos describieron más tarde cómo la familia tomó medidas para bloquear las reconstrucciones forenses y retrasar las indagaciones oficiales. Alrededor de Joel comenzó a formarse un círculo cerrado, lo que algunos investigadores llamaron más tarde una fortaleza familiar. Dentro de esta burbuja protectora, los hechos sobre lo que realmente sucedió esa noche en los Yungas se volvieron cada vez más difíciles de penetrar para las autoridades. Pero ese muro protector comenzó a agrietarse tras una inspección forense más exhaustiva de la camioneta blanca, la misma que fue encontrada estacionada a la orilla de aquel camino de montaña. A primera vista, el vehículo parecía limpio. Joel incluso había usado eso a su favor, alegando que era la prueba de que nada fuera de lo común había pasado. Pero cuando los investigadores de la escena del crimen utilizaron luminol, el panorama cambió. Bajo una iluminación especial y pruebas químicas, detectaron rastros biológicos, manchas de sangre que habían sido cuidadosamente talladas con agentes de limpieza. Esto no fue una limpieza superficial. Alguien se había esforzado mucho por borrar lo que había sucedido dentro de ese auto. Al ser confrontado con la evidencia, Joel no negó la presencia de sangre. En cambio, ofreció una nueva explicación. Afirmó que durante el viaje, Odalis había experimentado un problema fisiológico que los obligó a detenerse en una tienda para comprar productos de higiene. Esa explicación fue asentada en el registro oficial y se convirtió en objeto de un intenso escrutinio por parte del equipo de investigación. Los investigadores reconstruyeron la ruta de la pareja e interrogaron al dueño de la tienda en la que Joel afirmó que se habían detenido esa noche,
pero el comerciante negó rotundamente que se hubiera realizado tal compra e incluso declaró que no había visto a ninguno de los dos en toda la velada. Luego vino el golpe final, el informe forense. Los expertos en salpicaduras de sangre examinaron gotas microscópicas encontradas en la tela interior de la camioneta. El patrón y la distribución contaban una historia que no podía explicarse mediante ningún proceso natural. Según el informe, las gotas fueron clasificadas como salpicaduras por impacto, diminutos patrones de alta velocidad que se forman durante altercados físicos en espacios confinados. En pocas palabras, señales de una lucha violenta dentro del auto. Sumando aún más peso contra la versión de Joel Pérez estaba el análisis del teléfono de Odalis. Joel había afirmado que, después de su discusión, ella lo llamó presa del pánico diciendo que un hombre desconocido la estaba siguiendo. Pero los registros telefónicos contaban una historia muy diferente. Según los datos del GPS, el teléfono de Odalis nunca salió de la guantera de la camioneta. Permaneció dentro del vehículo bajo el control de Joel todo el tiempo. No hubo llamadas salientes, ni cambios de ubicación, ni actividad que respaldara la historia de Joel. La acumulación de pruebas, los rastros de sangre ocultos, el falso testimonio del testigo y la imposibilidad de la llamada telefónica provocaron una reclasificación del caso. Los fiscales ya no veían esto como una desaparición. A partir de ese momento, se consideró oficialmente un acto de agresión intencional llevado a cabo bajo circunstancias que descartaban la presencia de cualquier tercero. Pero fue una auditoría forense digital del propio teléfono de Joel Pérez lo que lo cambiaría todo. Trabajando bajo órdenes de la Fiscalía, un especialista en informática forense recuperó el historial de búsqueda de Joel del 29 de marzo de 2024, exactamente un día antes de que la pareja partiera para su viaje. Mientras Odalis planeaba su fin de semana, Joel buscaba en Google temas que, según los fiscales, reflejaban su intención. Las búsquedas incluían términos como morgue, feminicidio y artículos relacionados con la Ley 348 de Bolivia, que aborda actos de agresión contra las mujeres. Pero la búsqueda más condenatoria de todas fue esta: ¿cuántas paladas de tierra caben en una carretilla? Joel intentó descartar todo como historial antiguo, afirmando que estas búsquedas no eran recientes, pero el analista forense confirmó las marcas de tiempo exactas. Las consultas se realizaron un viernes, el día antes de que partieran hacia los Yungas. El informe de extracción de datos también reveló una transacción sospechosa. Se había transferido dinero de la cuenta bancaria de Odalis Baquiata a la de Joel Pérez después de que ella ya se hubiera quedado en silencio y hubiera dejado de responder mensajes o llamadas. Joel afirmó que el pago era el reembolso de una deuda, pero el momento elegido levantó serias sospechas. La transferencia se realizó durante el mismo periodo en el que supuestamente él estaba preocupado por su desaparición. Una auditoría forense digital confirmó que los intentos de borrar el historial del navegador fueron realizados por Joel después del incidente en las montañas, lo que sugiere fuertemente un esfuerzo por encubrir la evidencia. Una búsqueda de su teléfono destacó más que el resto: ¿cuántas paladas de tierra caben en una carretilla? Una consulta realizada el día anterior a que supuestamente Odalis se fuera caminando por su cuenta. Esa única pieza de información se convirtió en la piedra angular del caso de la Fiscalía. Estos hallazgos fueron aceptados por el tribunal como pruebas admisibles. Habían sido recuperados mediante procedimientos adecuados de informática forense y estaban respaldados por registros de facturación independientes de la operadora móvil. El análisis posterior del historial de búsqueda de Joel reveló consultas sobre la ubicación de morgues y terminología legal específica, todo apuntando a un esfuerzo calculado para borrar cualquier rastro de un acto violento en el remoto terreno montañoso. Juntas, las piezas formaban un perfil inquietante: un sospechoso que actuó deliberadamente con premeditación y que parecía estar intentando beneficiarse de una tragedia. A medida que avanzaba la investigación, se hizo cada vez más evidente que la defensa tenía acceso a información privilegiada, enterándose a menudo de los avances en el caso antes de que fueran documentados oficialmente por las autoridades. A través de un cuidadoso análisis de las aplicaciones de mensajería y los registros de comunicación, los investigadores finalmente rastrearon la filtración hasta alguien cercano: Daniela N., una amiga de años de Odalis. Daniela conocía a Odalis desde hacía casi 9 años. Después de la desaparición de Odalis, se mantuvo cerca de Mabel Quispe, la madre de Odalis, y participó activamente en las labores de búsqueda. Era vista como una confidente de confianza, alguien en quien la familia podía confiar durante una crisis inimaginable. Pero los investigadores descubrieron que Daniela también formaba parte de un grupo privado de WhatsApp que incluía a Joel Pérez y a varias personas de su círculo íntimo. La información compartida por la familia Baquiata, actualizaciones, sospechas y detalles de conversaciones con la policía, estaba siendo pasada directamente al equipo de defensa de Joel.
Este acceso anticipado le permitió a la defensa mantenerse un paso adelante, ajustando testimonios, preparándose preventivamente para los interrogatorios policiales y moldeando su estrategia legal antes de que la fiscalía pudiera reaccionar. En diciembre de 2024, tras cruzar registros de chats y relatos de testigos, Daniela N. fue puesta bajo custodia. Se le acusó de complicidad y obstrucción de la justicia. Ese momento finalmente explicó por qué, durante meses, la investigación se topó con una resistencia calculada en cada paso. En diciembre de 2024, los investigadores obtuvieron acceso a una grabación de audio realizada por uno de los amigos cercanos de Joel Pérez, Israel. Un análisis forense de audio confirmó que el mensaje de voz había sido enviado a un grupo privado de WhatsApp el 1 de abril de 2024, apenas un día después de la desaparición de Odalis Baquiata. En la grabación, Israel comparte detalles perturbadores que aún no se habían hecho públicos ni se habían revelado a los equipos oficiales de búsqueda. Afirma que Odalis había sido encontrada sin vida e incluso describe las condiciones en las que supuestamente se descubrió el cuerpo, mencionando que tenía las manos atadas. Se refiere al incidente como el error de Joel Ceseto, usando un apodo íntimo que sugería tanto familiaridad como conocimiento de primera mano entre los integrantes del chat grupal. Es importante señalar que el mensaje también hacía referencia a posibles indicios de agresión sexual, pero esas afirmaciones se mantuvieron como rumores no verificados dentro del chat, ya que en ese momento no se había recuperado oficialmente ningún cuerpo. Aunque los fiscales no utilizaron el mensaje de voz como prueba directa de la causa de muerte, se convirtió en una pieza crítica del rompecabezas, demostrando que el círculo íntimo de Joel Pérez ya sabía que Odalis estaba muerta en un momento en que las autoridades aún la clasificaban como desaparecida. Con base en el contenido de ese mensaje, la policía arrestó a Israel y a otras 3 personas. La grabación contradecía directamente la declaración pública de Joel de que Odalis simplemente se había alejado del vehículo. El hecho de que sus amigos ya estuvieran discutiendo las condiciones de un cuerpo a menos de 24 horas del incidente se convirtió en un indicador fundamental de un encubrimiento coordinado. Esto sugería que las personas más cercanas a Joel no eran simples espectadores. Estaban activamente involucrados en engañar a los investigadores, conscientes de cómo terminaría la historia desde el principio. La fiscalía clasificó estas acciones como manipulación de pruebas y ocultamiento de información crítica en una investigación en curso. El mensaje de voz de Israel transformó oficialmente lo que se consideraba un grupo de amigos en un conjunto de personas de interés cuyo silencio retrasó la búsqueda de justicia durante 9 largos meses. La reconstrucción final de los hechos del 30 de marzo de 2024 se basó en datos recopilados del rastreo por GPS integrado en la camioneta, junto con el análisis de señales de torres de telefonía celular. El viaje al festival en Tacana, al que Odalis originalmente planeaba asistir sola, se convirtió en una salida compartida después de que Joel Pérez insistiera en acompañarla. Fotos tomadas más temprano ese día confirmaron que estaban juntos, Odalis al volante, sonriendo. Pero las cosas tomaron un giro oscuro en el camino de regreso a La Paz. Según los registros digitales, el punto de inflexión ocurrió poco después de las 5 de la tarde, mientras la pareja pasaba por la región de Los Yungas. Allí, la camioneta realizó una parada prolongada y no planificada en una zona aislada, lejos de pueblos, hogares o cámaras de vigilancia. Esa parada duró más de 2 horas, mucho más de lo que se necesitaría para algo tan simple como dejar a alguien. Estaba en un lugar remoto, fuera del radar, y marcó el momento en que todo cambió. Según la fiscalía, fue durante este intervalo de tiempo, en esa parada aislada en las montañas, que ocurrió un encuentro violento dentro del vehículo, dejando los rastros de sangre descubiertos más tarde. Tras la parada, el movimiento del vehículo cambió drásticamente. Joel Pérez tomó el control del volante, un cambio confirmado por los sensores de peso de los asientos y alteraciones en el comportamiento de conducción captadas a través de la telemetría a bordo. La camioneta retomó su camino hacia La Paz, pero como se estableció anteriormente en el caso, el teléfono de Odalis no mostró más actividad ni movimiento dentro de la cabina, permaneció completamente inmóvil. A partir de ahí, Joel comenzó a montar un encubrimiento. Empezó a llamar a la familia de Odalis, realizando una serie de llamadas que sonaban ansiosas en un intento aparente de construir una coartada. Pero los registros de GPS contaban una historia diferente. Señalaron la hora y el lugar exactos de la parada en una zona remota y deshabitada, haciendo imposible que Odalis simplemente se hubiera bajado en la carretera como Joel había afirmado. Aún más condenatorio, los datos mostraron que durante esas supuestas llamadas de preocupación, el teléfono de Odalis todavía se encontraba justo al lado del de Joel. Los dispositivos no se habían separado en ningún momento, contradiciendo directamente sus afirmaciones de que ella se fue en una dirección desconocida. Estos resultados de telemetría se volvieron críticos.
ofrecieron evidencia irrefutable confirmada por satélite de que ambos individuos estaban presentes en el lugar del crimen durante el intervalo exacto en que probablemente ocurrió. La secuencia, una parada aislada, un cambio de conductores y una serie de llamadas telefónicas engañosas, formó la base para el cargo final, feminicidio. A principios de 2026, Joel Pérez permanece bajo custodia junto con sus padres, Rudy Pérez y Betty González, el teniente Alanis y Daniela N. La Fiscalía Boliviana ha presentado 130 piezas de evidencia y el testimonio de 33 testigos, clasificando las acciones del grupo como feminicidio y obstrucción de la justicia. A pesar de la evidencia abrumadora, incluidos los mensajes de grupos de chat privados, Joel Pérez se ha negado a revelar la ubicación del cuerpo de Odalis. Oficialmente, Odalis Ivania Baquiata Quispe sigue desaparecida. Su hijo ahora vive con la familia Baquiata. Sus familiares dicen que el niño todavía reacciona cada vez que escucha el sonido de los motores de los autos al pasar. Cada vez que un vehículo retumba en la calle, corre a la ventana y lo llama por su nombre, Jack, el nombre que le puso a la camioneta de su madre. En entrevistas, Mabel Quispe, la madre de Odalis, ha dicho que la familia solo tiene un objetivo pendiente: recuperar los restos de su hija y darle una sepultura digna. Desde entonces, la historia de Odalis ha desatado una indignación nacional en Bolivia, impulsando protestas a gran escala contra los crímenes de género. Cada año, el 22 de mayo, el día de su cumpleaños, cientos de personas se reúnen para encender velas en su memoria. Ella se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia en casos donde la corrupción y la complicidad retrasan la verdad. Y hasta que se encuentre su cuerpo, este caso sigue siendo una herida abierta, un recordatorio trágico de una vida perdida en una carretera silenciosa y cubierta de niebla en las montañas de los Yungas.